que hemos avanzado en nuestro país, ¿ves? Porque ese es un tema que, como venía contando, yo creo que es como el tema unificador, es como el gran tema unificador, porque bueno, las mujeres, una de nuestras luchas primarias es la lucha por la vida, ¿no? O sea, es la lucha por poder vivir dignamente y por no estar, porque nuestra vida no esté en situación de riesgo por el solo hecho de ser mujeres. Yo creo que en Venezuela ha habido avances, porque también es injusto decir que como que si el tema estuviese absolutamente en cero y aquí no hubiese pasado nada. O sea, aquí ha habido un conjunto de avances, el avance legislativo no es menor, o sea, nuestra ley es una ley emblemática en el mundo. Es importante decir que así como ese lenguaje no sexista que está presente en la Constitución, ¿no? Que fue un apostamiento ahí de las mujeres feministas y de las mujeres venezolanas, asimismo la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, promulgada en el 2007, es una ley luchada y sudada por las mujeres, ¿no? Por supuesto con voceras específicas, con abogadas específicas que pusieron mucho empeño en ella y que tiene un resultado que a la luz de hoy ha habido grandes esfuerzos estatales por su divulgación, o sea, porque se conozca que exista la ley, porque se conozca cómo pueden las mujeres acceder a los servicios que ofrece la ley en términos de administración de justicia. Hay una cosa muy importante que es que se ha creado institucionalidad. O sea, aquí en Venezuela no había institucionalidad especializada en violencia de género, especializada en violencia contra la mujer. Defensorías especiales. Sí, hoy en día hablamos de más de 59 tribunales en el territorio nacional, hablamos de fiscalías especializadas, hablamos de la Defensoría Nacional que está adscrita al Instituto Nacional de la Mujer, hablamos de que en muchas alcaldías existen estas oficinas de atención a la mujer que casi todas tienen al menos el componente de la violencia y enlazan con INAMujer. Existe el 0800 Mujer, que es un número telefónico que brinda orientación primaria, ¿no? De a dónde puede acudir, algún tipo inicial de orientación psicológica. Y bueno, existe un proceso pues, de trabajo por parte del Estado en la creación de institucionalidad. ¿Qué es lo que ha demostrado la realidad? Que no es suficiente, que ese gran esfuerzo que ha ocurrido, financiero, que ha respondido, que lo que pasa también es que ha sido itinerante, a veces ha tenido mucho que ver con la voluntad política de determinados actores, y eso es un grave error que tenemos en la revolución bolivariana, no solo en materia de mujer, sino en muchas áreas. En un momento determinado hay un ministro, una ministra X que empuja para el área, que empuja para las luchas, que empuja para la conquista, y entonces motoriza acciones que van generando institucionalidad, pero luego sale ese ministro, sale esa ministra y todo empieza a retroceder, sí, empieza a paralizarse. Eso ocurre en el área de la violencia y ocurre en muchas otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? No es suficiente. Si usted le pregunta hoy en día a cualquier mujer venezolana si realmente confía en el sistema de administración de justicia, en la institucionalidad que debe protegerla, la verdad es que no, ¿no? O sea, la verdad es que termina siendo un viacrucis, termina siendo un proceso muy difícil. Entonces, el reto está en mirar qué de allí que se ha hecho y es positivo, qué debe fortalecerse, cómo trabajar la formación de los administradores de justicia. Hablamos desde los receptores, que estamos hablando fundamentalmente de los cuerpos policiales, aunque haya 8 tipos de receptores de denuncia, los cuerpos policiales y la fiscalía siguen siendo los que más reciben denuncia. Que muchas veces ocurre lo que se denomina la violencia institucional, que es la revictimización, que es que en los propios receptores de denuncia, cuando la mujer va a denunciar, estas son ridiculizadas, son mandadas para su casa, usted para que yo vaya a intervenir si dentro de 3 días usted vuelve con su marido, y así se va haciendo alrededor del problema, ¿no? Una minimización por parte del Estado de la verdadera gravedad que implica. Si aquí funcionase el sistema de administración de justicia como está, muchos femicidios no ocurrirían. La inmensa cantidad de los femicidios existe una acción de justicia previa. Ahí, si tú preguntas aquí en Venezuela, ¿usted recuerda el caso de Jennifer Vieira, ¿no? Que fue lo que dio origen al nacimiento de la araña feminista, sí, un femicidio? La gran mayoría no se va a recordar, pero si usted pregunta si se acuerda de Lynn Caballero, toda Venezuela se va a acordar de Lynn Caballero. Ahora bien, nadie se acuerda que Lynn Caballero, antes de matar a su mujer, fue denunciado cerca de 3 oportunidades y no se aplicaron las medidas que tenían que haberse aplicado por las situaciones de gravedad de esas acciones de violencia contra Jennifer. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el femicidio. ¿Es responsable solo el INCA? ¿Es responsable el Estado? ¿Es responsable también el sistema de administración de justicia? Entonces,
hay un gran reto en el tema de la justiciabilidad alrededor de la violencia contra la mujer y hay un gran reto cultural. O sea, en que de verdad el Estado comprenda la violencia contra la mujer como un problema de salud pública real, como un problema grave, tan grave como la desnutrición, tan grave como la pobreza, tan grave como muchos otros problemas sociales que ameritan una intervención de carácter estructural, de carácter masivo y también de carácter cultural. Además, sobre todo en el aspecto cultural, que se sigue a estas alturas hablando de crímenes pasionales. O sea, comunicacionalmente seguimos arrastrando todavía esta tara de que no se está dando el empleo del femicidio, es decir, asumiéndolo tal cual como está establecido en la ley y en la acción de lo que se está dando allí. Entonces, ese cambio debe ser un cambio estructural, como tú lo señalabas, y además esto nos lleva a otra cosa, ¿no? Que también es igual de grave y que varias organizaciones feministas, varios movimientos venezolanos tienen bastante rato trabajándolo, que es la violencia obstétrica y la mortalidad materna, que no es de ahora. Además que son años, cada vez que conversamos con una de nuestras madres o con una de nuestras tías, abuelas, nos damos cuenta de que el relato sigue siendo más o menos el mismo. Me hicieron esperar un montón de horas, cuando estuve allí me veían un montón de personas al mismo tiempo, me revisaban, me sentía vulnerable, además en medio del trabajo de parto me decían quién te mandó, cuando estabas haciéndolo no te dolía. Entonces esa es también una violencia estructural y permanente todavía. Bueno, ese en este momento yo creo que es un punto de honor y un punto de altísima gravedad de salud pública en lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Fíjate, la mortalidad materna a nivel internacional está tipificada como femicidio indirecto. O sea, es decir, así como las muertes por abortos inseguros, así como las muertes vinculadas a procesos de trata, de tráfico. O sea, que no son femicidios directos, ¿verdad? Que es cuando ocurren regularmente en estas relaciones misóginas, ¿no? De poder, pero que ocurren también por la condición de vulnerabilidad de la mujer y donde hay una responsabilidad importantísima del sistema. En ese sentido, la mortalidad materna también es femicidio y esa es una de las cosas más importantes que queremos visibilizar. Y en nuestro país ha venido ocurriendo, de hecho esa es una de las pocas metas del milenio que no lograron cumplirse, ha venido ocurriendo un proceso progresivo de incremento de la mortalidad materna, al cual no se le ha dado la suficiente visibilización que ponga sobre el tapete realmente todas las causas de ese problema y cómo abordarlo como Estado y cómo abordarlo como sociedad. Solamente en el año 2016 más de 750 mujeres murieron. Estamos hablando, ¿se acuerdan que dije más o menos 122 femicidios? Sí. Pero solo por mortalidad materna estamos hablando de más de 750 mujeres. Estamos diciendo que en promedio 2 o 3 mujeres, y esto no lo inventó Yoconda Mota ni una experta tal de tal tema, esos son los boletines epidemiológicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es nuestro órgano rector en materia de salud pública. El 98% de los partos en Venezuela se atienden en el sistema de salud pública, a diferencia de otros países de la región. En otros países de la región las mujeres mueren, la mortalidad materna ocurre porque las mujeres no pueden llegar a los centros de salud, ¿no? Aquí ocurren en el proceso de atención del parto y en el puerperio. Entonces estamos hablando de que hay una responsabilidad sumamente importante del sistema de salud y de su proceso de atención. Por un lado, en este momento estamos hablando de 2 a 3 mujeres mueren diariamente, ese es un estimado medio, pero y que ocurre en el sistema de salud pública, ¿verdad? Fundamentalmente, que no se reconoce como femicidio, que se impulsa en este momento, yo creo que por un reconocimiento de la problemática por parte del Estado, se comienza a implementar el Gran Programa Nacional de Parto Humanizado, ¿verdad? Ese programa es positivo, es súper positivo en términos de uno de los aspectos que tiene que ver con la violencia obstétrica, que es esa violencia sociocultural en la que se ha ido institucionalizando en la forma médica de atender el parto, y que el programa de parto humanizado lo que va es a desmedicalizar el proceso de atención del parto, a recuperar elementos ancestrales, a garantizarle acompañamiento a la mujer durante el durante el parto y durante el puerperio. Ahora bien, ¿eso soluciona el problema de la mortalidad materna? Estaría por verse si realmente eso solo
enfocan el problema, porque el problema no deja de ocurrir solo problema. Por eso, aquí hay un problema severísimo de justiciabilidad. O sea, aquí muere un bebé, aquí muere un neonato, pues, o muere una mujer. Inmediatamente debería ir preso el personal médico que estuvo involucrado con la atención de ese parto. Aquí las mujeres son ruleteadas de manera indiscriminada en los hospitales. Aquí las mujeres, cuando tú vas a parir, el riesgo de vivir violencia obstétrica y de que te mueras tú o que te mueras tú es elevadísimo. El riesgo de vivir situaciones de humillación, el riesgo que además se ha incorporado el asunto político allí. Anda a decirle a Maduro que te atiende el parto, dile a Maduro que le dé insumo a los hospitales o dile tacatá, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo de la mujer se convierte, ¿verdad?, en la vacinilla del odio social, y eso es una cosa que hay que poner la dimensión del problema allí. ¿Y quiénes? Las mujeres pobres, fundamentalmente las mujeres pobres, porque ¿quiénes acuden a los centros públicos de salud? Fundamentalmente las mujeres pobres. Entonces, ese es un problema que el parto humanizado, a mi juicio, es una política pública hermosísima. Ahora bien, no es necesariamente el foco del problema donde está, ¿no? Y no necesariamente solo con esa política se puede incidir en la transformación de la realidad de la mortalidad materna. A develar qué es lo que ocurre en la atención médica allí, por qué no hay administración de justicia frente ya a la problemática existente. Entonces, yo creo que el tema de la mortalidad materna debería considerarse como una prioridad nacional, una prioridad tanto del movimiento como una prioridad del Estado. Además, esto nos lleva, Yoconda, a la situación país actual, ¿no? La crisis que es tan dura, que además está afectando directamente a las mujeres desde hace rato. En este caso, justamente la crisis lo que hace o ha hecho es acentuar, digamos, la guerra económica, la crisis feroz, acentúa estas situaciones de lo que tú misma estabas comentando ahorita, de no tenemos insumos para trabajar de esta manera, no podemos hacerlo efectivo, y esa es como la excusa, ¿sí? Se utiliza el contexto de hostilidad como excusa para el maltrato de la mujer, y ahí es donde vamos a cuáles son las nuevas problemáticas que han surgido sobre la mujer venezolana, en la situación de la mujer venezolana actualmente. Bueno, mira, no hay duda, pero ninguna duda de que la guerra económica, sumada a la guerra económica comprendida, no me voy a ir por ahí porque allá entraríamos en otro nivel de análisis, pero la guerra económica comprendida como el asedio que efectivamente nosotros como patria estamos recibiendo desde una perspectiva económica, pero a su vez las medidas que el Estado no ha tomado, ha dejado de tomar, o las medidas incorrectas en el enfrentamiento de esa batalla económica, ¿verdad? Esa combinación de cosas, porque a mí no me gusta solo hablar de la guerra económica, también hay competencia y responsabilidad del Estado en la administración del problema, sobre quién cae en el peso de las medidas, porque el peso de las medidas finalmente no cae sobre los ricos y poderosos, el peso de las medidas recae sobre los pobres. Entonces, en ese sentido, ahí hay una actuación del Estado que también tiene corresponsabilidad. En ese sentido, no hay duda alguna de quienes sufren el mayor impacto de ello son las mujeres. Yo anteriormente hablaba de las políticas de cuidado. Vivimos en sociedades donde el hecho de criar, de cuidar, ¿verdad?, está absolutamente adjudicado a las mujeres. ¿Eso qué significa? El universo de la alimentación, el universo del vestido y del calzado, el universo, hablamos de buscar la papa, ya sea producir la papa, trabajar los reales para producir la papa, buscar la papa donde encontramos la papa, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos del tema de las medicinas y de los medicamentos y de los cuidados en materia de salud. ¿Quién cuida a los niños y a las niñas cuando se enferman? ¿Quién cuida a los ancianos? ¿Quién cuida a las personas con discapacidad? Las mujeres. ¿Quiénes se bancan las colas? ¿Quiénes se bancan las colas para todos esos procesos? ¿Quiénes se confrontan con un sistema de salud en condiciones súper adversas, con medicamentos que los consigues es bachaqueado a 10 veces lo que tú ganas en un mes de trabajo, ¿no? Todos esos elementos, ¿quién los confronta? Fundamentalmente los confrontan las mujeres. No significan que los varones no, pero ¿dónde recae socioculturalmente el peso de la responsabilidad de darle la comida a tus hijos, de responder por las situaciones de salud de tu familia? De la economía doméstica. Es fundamentalmente en las mujeres. Entonces, digamos, el impacto concreto que se traduce
no solamente en el tema de la cola y de buscar, sino en el profundo proceso inflacionario que vive nuestro país, donde realmente no hay ninguna medida clientelar que pueda responder a ello. Y cuando hablo de medida clientelar me estoy refiriendo a los bonos. O sea, no hay bono que responda a la envergadura de la inflación que se está viviendo en nuestro país. Y el impacto concreto de eso está reflejado en el núcleo de la vida familiar de las venezolanas y de los venezolanos, pero muy especialmente emocional, física y en términos de exigencias de vida en la vida de las mujeres. Entonces allí no se está mirando con especificidad que el asunto económico tiene un impacto concreto en la vida de las mujeres. Gracias. Y que hay que mirarlo de otra manera, Gracias, que no son los bonos Yoconda. lo que lo resuelven. Así es, vamos a seguir hablando de esto en un ratito. Desafío Constituyente, Movimiento Feminista Venezolano con Yoconda Moto.